todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como habrán visto ahí en la introducción del video, ya estuve reemplazando este pedazo de chapa del cortafuego que estaba completamente picado. Si bien desde afuera no estaba tan feo, sí tenía algunos agujeritos, esta zona sí estaba bastante picada. Lo que estaba muy malo era la parte interna, ¿no? Que como vieron también ya tuve que reemplacé ese pedazo de chapa que es de esto acá, ¿no? Que sería como una canaletita o algo. Y después recién soldé por encima esta chapa que es la del cortafuegos. Bueno, como vieron ya había pintado bien ambas caras, ¿sí? De esta chapa, tanto como el pliegue de la otra, ¿sí? Que van a estar en contacto antes de soldarla. Y bueno, luego apoyamos esta chapa encima, hicimos todo el cordón de soldadura y también algunos puntos de soldadura de esta chapa contra la que está atrás. Y bueno, ya estuve limpiando también por adentro de esta canaletita con una virulana, cepillo de acero, le puse desoxidante fosfatizante, hice lo mejor que pude. Por supuesto que no se llega bien a todos los lugares, pero bueno, por eso ataqué la chapa con desoxidante fosfatizante y luego le apliqué una pintura esta antióxido. Traté de llegar a todos los rincones lo mejor posible. Parece que alcancé bastante bien, sí, en toditos los recovecos, en las zonas superiores. Y bueno, acá también en el parche nuevo que ya hice, ya está todo pintadito también. Así que vamos a arrancar con este lado de la carrocería, que si bien ya tiene hecho un parche y aparentemente no está muy malo, ya que del otro lado lo hicimos, vamos a hacerlo aquí también. Pegarle una restaurada a la zona interna, porque como vieron la chapa está desnuda, o sea que ya tiene una capa superficial de óxido. Voy a abrirle de la misma manera como hice de aquel lado, le abrimos una ventana y tratamos de limpiar toda la superficie. En este caso no hay mucho que restaurar por suerte, así que va a ser, bueno, acá hay un agujerito. En realidad no sé si es para algo este agujero o no. Bueno, quizás yo le haga una tapa ciega y después, en el caso que se necesite, se perfora la chapa. Pero no estoy recordando de qué era esta perforación. Y bueno, como les venía diciendo, vamos a estar limpiando bien toda la zona adentro con cepillo de acero, desoxidante fosfatizante. Le aplicamos una buena capa de pintura y volvemos a cerrar. Seguramente me voy a encontrar con algo que reparar, pero aparentemente no hay nada tan grave como de aquel lado. Sí sé que esto acá es la entrada de aire para el habitáculo, así que esto lo voy a conservar. Voy a ver de abrir una ventana, quizás por acá, ya por esta zona donde está la reparación, así vemos de poner un parche mejor, porque ya estuve viendo de que sí, está medio encimado acá, sí, o sea, lo que pasa es que la chapa se pudre, por ejemplo, entonces queda tipo un agujero. Y la reparación que se hace es directamente ponerle una chapa, completar el espacio por encima y se le suelda un cordón por arriba. Así que capaz voy a estar cortando justamente esta parte que está reparada y ponemos una chapa y la soldamos bien a tope con la chapa original. Así que vamos a arrancar ya a trabajar.
Muy bien, ahí ya terminé de reparar toda esta zona. Ya sacamos todo el óxido superficial, atacamos con desoxidante fosfatizante y como vieron ya está toda la pintura aplicada. Por acá ya tengo el pedazo de chapa nuevo que voy a estar colocando en este sector, porque bueno, como verán este está demasiado picado, ¿sí? Tiene ahí un parche ya, así que esto lo voy a eliminar. Voy a colocar este pedazo nuevo acá, de esta manera. A ver que lo encajo más o menos. Ahí iría así. Y para el lateral este voy a estar reutilizando la misma chapa, ¿sí? Porque está en buenas condiciones. Lo que voy a hacer sí es reemplazar esta parte inferior, que ya es un parche y bueno, no me gusta como está, así que voy a cortar y esta partecita sí le voy a poner una chapa nueva. Pero bueno, antes de cerrar esa parte, vamos a ver ahí en el fondo. Acá podemos ver que ya tiene todos unos agujeritos, está picado. Allá el fondo también, así que bueno, antes de cerrar esto voy a hacer unos pequeños parchecitos para reparar esos agujeritos ahí y esos que están ahí. Para cerrar ya todos esos poritos voy a poner unos parchecitos de chapa nuevo, como ya estuve restaurando acá también. Acá en esta zona pueden ver que reemplacé un trocito de chapa. Como verán estaba también así picado, oxidado, así que recorté el pedacito de chapa, pinté ambas caras de la chapa que van a quedar del lado de adentro y luego soldé todo. Ya le pasé el disco de desbaste y bueno, así es como quedó. Y si notarán, estuve cerrando acá todos los orificios que tenía, porque tenía un montón de agujeritos que eran, no sé si para poner tornillos, ni idea. Quizás estos más grandes, 1, 2 y 3, que estaban acá, sean para sujetar la entrada de aire, ¿no? Pero bueno, no me importa, tiene un montón de agujeritos, no sé para qué sirven. En este caso sí sé que estaban al pepe porque acá no había nada. Entonces decidí por taparlos todos y el día que se necesite hacer una perforación para poner un tornillito para fijar alguna grampita, algo, se hace una perforación nueva. Y eso voy a estar haciendo en todo el cortafuegos. Bien, que tienen un montón de agujeritos acá. 1, 2, 3. Después miren la cantidad que hay. Acá, acá, acá. Acá. Todos estos agujeros.
Bueno, acá sí hay algunos que recuerdo que se utilizan. Servofreno, creo que este era del cable del velocímetro. Pero después hay un montón que no tengo ni idea para qué eran. Y creo que voy a estar aprovechando de cerrar todo ahora. Sí, voy a tapar todos estos agujeritos. A los que son así grandes como estos, voy a hacer parche de este tipo, que creo que es original, así. Entonces es una tapita de chapa, a la cual después por el lado de adentro se le pone un poquito de sellador. Pero si se necesita el orificio, simplemente se gasta un poquito la soldadura y eso sale como una tapita. Justamente para eso se hacen. Voy a estar haciendo eso entonces. Voy a cerrar absolutamente todos los agujeritos. Los más grandes voy a hacer parchecitos y los chiquititos, que eran tipo de tornillito nomás, lo vamos a rellenar. Como la chapa está bien ahí, no hay ningún problema, se rellena re bien. Esto acá fue facilísimo porque la chapa está bien, no está picada, entonces es como soldar nomás. Voy a reparar estos agujeritos, todos que están acá, todas esas picaduras, y ahí ya voy a arrancar a cerrar toda esta parte de la carrocería. Muy bien, ya terminé de restaurar toda esta parte de la carrocería de la Chevy. Miren lo que quedó esto. Impecable.
Como vieron, bueno, tuvimos que restaurar acá este sector. Volvimos a utilizar la misma chapa, que esta estaba en muy buenas condiciones. Simplemente le pasé un poco de cepillo de acero en la parte interna, desoxidante fosfatizante, y la pintamos también. Esta parte sí, ya la pusimos un retazo de chapa nuevo. La que estaba abajo no estaba tan mal, sí, pero estaba mal soldada para mí por lo menos, entonces quería hacerlo bien. Así que ahí quedó, sigue bastante bien la línea original, podríamos decir, de la Chevy, o por lo menos como, más o menos como estaba. Ya terminé de repasar todos los cordones de soldadura, miren cómo quedó esto. Lo hice bien al ras, pero bueno, no hay ningún problema porque miren cómo penetró la soldadura por adentro, así que sabemos que está bien soldada entre las dos uniones de chapa ahí, entonces no hay ningún problema, les desbasto hasta acá. También le agregué este nervio, ¿sí? La continuación de este nervio le agregué como la vez anterior también, es un pedazo de chapa arriba de esto, bueno, está pintado por el lado de adentro. Cerré todo bien por completo aquí abajo, le hicimos nueva base, agujerito para el drenaje de agua, y también vieron que restauré todo este sector que ya estaba bastante picado, lo restauramos por dentro también lo mejor posible, todo restaurado. Por acá también el soporte para el guardabarros, este no hizo falta quitarlo, pero bueno, lo atacamos con desoxidante fosfatizante y ya está todo restaurado por dentro, completamente pintadito. Miren, por acá también está bien pintado toda la parte interna, ¿sí? Para protegerlo de la oxidación. Estoy muy conforme cómo me quedó este trabajo, y bueno, el mismo del otro lado, porque logré darle bastante bien la forma a la carrocería. En cambio, por ejemplo, en el tema de los pisos fue algo totalmente artesanal, no quedó igual, simplemente es para que cumpla su función. Pero en este caso logré llevarlo lo mejor posible a la forma original, así que eso me pone muy contento. Y como les mencioné, estuve tapando los agujeritos del cortafuego, bueno, lo que eran pequeños como este, los rellené. Esto está rellenado, esto es una tapita, acá hay otra tapita, esto lo rellené, tapita, lo rellené, acá también lo rellené, una tapita, esto es una tapita doble, tapita, y por acá, bueno, ahí lo rellené también, ahí lo rellené. Y como les mencioné, tenía para mí un montón de agujeros al pepe. Ya estuve viendo igual en los clips de cuando desarmé esta parte del cortafuego. Bueno, por ejemplo, estos agujeros sí sé que son para sujetar la tapa esa que va acá. Y por acá también, en realidad me equivoqué. Acá pasa la columna de dirección, ¿sí? Yo le había dicho servo freno. Acá pasa la columna, acá pasa el servo, ¿sí? Y acá van los tornillos que lo fijan. Después aquí tenemos tornillos para el freno de estacionamiento. Estos agujeritos son para la tapa que va acá. Y el resto sí, no me acuerdo para qué eran, así que los tapé todos. Y bueno, cualquier cosa se saca acá los puntitos de soldadura y se vuelve a utilizar. Como la idea es dejar el vano motor de la Chevy estéticamente lo mejor posible, voy a tapar todos los agujeros. Vamos a hacer pasar los cables solo por un lado, o de última un ramal por este extremo y otro ramal por aquel lado, pero no quiero que esté el cortafuegos lleno de agujeritos después. Así que prácticamente ya está la Chevy, o sea, faltan trabajos gruesos, serían ver el tema de los zócalos, ¿sí? Quiero ver en qué condiciones está eso. Después tenemos el piso del baúl, y después un montón de detallecitos, ¿sí? Partecitos pequeños o inclusive detalles que yo dejé pendiente en las restauraciones por ahí para sacar el video. Me quedaron algunos detallecitos, alguna soldadura que repasar o alguna soldadura que agregar, por ahí algún puntito. Más o menos podríamos estimar unos 2 videos o 3 videos más de chapa de la Chevy. La parte de los zócalos sería importante, ¿no? Por supuesto que después uno corta y se termina encontrando con cosas oxidadas o cosas por restaurar y se termina alargando. Lo del baúl lo veo bastante fácil, ¿sí? No los puedo mostrar porque, bueno, está lleno de chapas y restos de cartón acá, pero es más fácil acá, ¿sí? Son picaduras, podemos reemplazar paneles más grandes. Y después todos los detallecitos como esto. Esto va a ser lo más engorroso, ¿sí? Por terminar. Pero ya queda poco en cuanto a proceso, mucho en cuanto a tiempo todavía, sí me va a llevar
un tiempo terminar, pero ya la veo muy cerca. Después de que termine lo grueso como los zócalos y el piso del baúl, todos los detallecitos, eso quizás lo haga detrás de cámara o mostrándoles un antes y un después de cómo estaba la parte de chapa, pero ya tenemos terminado el trabajo por este video. Esto quedó re bien, bueno, del lado de acá adentro le hicimos todo soldadura tipo por punto, ¿sí? Aquí para este pliegue lo soldé del lado de adentro y bueno, como vieron en imágenes, así es como quedó el resultado de la restauración. Así que espero que les haya gustado este video, un avance más con la restauración de la Chevy. Si es así, ya saben, me dejan un like, no olviden de compartirlo con sus amigos, dejarme algún comentario, qué les pareció el trabajo o cómo lo hubieran hecho ustedes también. Si conocen mucho acerca de este vehículo también, no sé, tirarme algún tip, algo en particular ahora antes de que arranque con el tema de los zócalos. Así que bueno, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.